Bueno, me han hecho el honor de hacerme esta pregunta de qué se podría pensar en nuestra parte sobre el tema de la pena de muerte. Yo soy de las personas que pienso que los temas de este tipo son muy complejos, pero mínimo voy a exponer un par de situaciones que hasta en la misma teoría se han manejado. Hay gente que ha mencionado que qué tan válido es, aunque al que se le da la facultad de hacer castigos en nombre de toda la colectividad, pues es al Estado, pero si el Estado tiene realmente como punto filosófico el derecho o la aptitud como para matar a alguien. Y parto en este primer comentario con las teorías que se derivan del contrato social. Estas ideas del contrato social decían que como argumento se puede discutir su validez, se puede discutir su realidad, pero como punto filosófico partían de la base de que la sociedad se conjunta, los individuos, si se encuentran en un estado de naturaleza, pues se dan cuenta que no pueden hacer frente a esto y por esta idea de protección mutua deciden juntarse en sociedad. Entonces, si esto se le da el impacto para el tema, implicaría que si los individuos al juntarse crean el Estado es un instrumento de estos mismos individuos, entonces, ¿cómo es posible que el Estado, que es un producto de este movimiento de los seres humanos para su autoprotección, sea capaz de destruir a su creador? Este sería un argumento que valdría la pena que analizáramos, porque si esto es así, y todos los individuos estamos creando al Estado, defendemos al Estado, mantenemos al Estado, entonces ¿cómo es posible que el Estado pueda hacer algo para destruirlos? Ahora bien, si nos enfocamos en otros puntos implicados en el tema, tendríamos que analizar realmente, me parece a mí, las razones por las cuales se producen diferentes hechos. Hablando con algún dato del área penal, se habla de que hay factores criminógenos. Entonces, ¿qué implicaría esto? Si tenemos que revisar qué fue lo que generó conductas así, por ejemplo con lo de los feminicidios, pues tendríamos que analizar todos los fondos que están implicados en varios problemas. Por ejemplo, si alguien golpeó hasta matar a su esposa, pues esto ¿por qué lo están haciendo? ¿Qué fue lo que llevó a una persona a exceder conductas regulares de las que la sociedad ha manejado en algún tiempo, en algún lugar? ¿Por qué alguien se excede a esto? Si nosotros pusiéramos puras penas de muerte, pues en un momento dado y no atacamos las causas de cada una de estas cosas, ¿a qué conduciría esto? A que realmente la pena de muerte pues no serviría en muchos casos porque no está yendo hasta los fondos de qué generó cada cosa. Las situaciones individuales o sociales o culturales que fueron las que determinaron a X personas a romper una dinámica social. Ahora, en esta misma línea, me parece a mí, tendríamos que investigar primero cuáles son las necesidades subyacentes detrás de cada cuestión. Analizar a los individuos, analizar a la propia sociedad, por qué está generando esta clase de conductas, dónde se están generando, qué factores son los que inciden, y después contra cada uno de estos factores ver qué contramedida hacemos. La pena de muerte
si lo manejamos dentro del catálogo de penas, está claro que el sistema de penalidades que maneja todavía nuestro sistema se viene manejando desde los 1700, me parece a mí, con los productos sociales que se derivaron de las revoluciones de entonces. ¿De qué estoy hablando esencialmente? Revolución Francesa, Revolución Inglesa, aunque la inglesa es prácticamente del siglo XII y sus productos sociales fueron, por ejemplo, las Cartas Magnas, pero también estaría la Revolución de Independencia de los Estados Unidos y quizá también la Revolución Industrial. Si relacionamos por qué revolución, la revolución o esas revoluciones estaban combatiendo situaciones de su época. Y es muy importante que tengamos esto en claro, porque en algún momento, con las visiones de los 1700 en los países donde esto se origina, tenemos estos datos. ¿Contra qué combatían, por ejemplo, personajes como Beccario? Ellos estaban luchando contra el sistema feudal y todos sus productos. Es decir, a la gente se le juzga sin averiguar por qué fue. Se pensaba que el bien más alto que podía tener un ser humano era la libertad, como reacción contra el feudalismo que no daba libertades. ¿Qué otra? Pues la igualdad. ¿Por qué? Pues porque se suponía que todos teníamos que ser, por lo menos ante la ley, iguales. Y que teníamos que tener una hermandad entre todos. Ahora bien, estos datos y la idea de que se toman de varias partes, es así como un caldo ahí de brujas que agarra ingredientes de varios lados, partiendo de esta base de que el máximo bien es la libertad, y por otro lado que el ser humano es racional, un punto que salió contrario a lo de los fondos del feudalismo, pues se manejaba esta idea: si el ser humano es racional y el máximo bien es la libertad, ¿cómo se puede hacer para corregir cosas que los seres humanos afectan? Entonces dijo, pues hay que privar de la libertad. Y de ahí se trajeron varias cosas de varios lados. Por ejemplo, la idea de tener un reclusorio o una penitenciaría. El reclusorio es una idea que, si no estoy mal con mis referentes, se tomó de la religión, de manera que se pensaba que alguien que quiere reconfigurarse su interior moral, pues necesita recluirse, así como le hacen los monjes en sus celdas, y reflexionar sobre lo que ha hecho, con el ánimo de mejorarse moralmente, interiormente. Pero si esto se junta con la idea de una pena, pues entonces se empieza a manejar la idea de un lugar de reclusión, que es también un lugar de compurgación de penas y castigos, y también un lugar de reflexión, parece ser racional. Por otro lado, si el bien máximo es la libertad, pues entonces se tomó como ícono la libertad como bien máximo, y con esta misma idea de que el ser humano se puede reconfigurar, me parece que todos estos fines de readaptación social traen estos fondos. Pues entonces hay que tener a la gente recluida. También se maneja la idea de que el Estado, a nombre de toda la sociedad, es el único que tiene la posibilidad de imponer castigos. Por lo tanto, la facultad del Estado al imponer castigos y tener un lugar donde se compurgue el castigo, es decir, un centro de reclusión, y también llamado penitenciaría, pues es con la idea de que esas personas en ese lugar compurguen sus condenas, de manera que se puedan readaptar después y se inserten a la sociedad, pero también con la idea de que es un derecho que tiene el Estado, a nombre de toda la colectividad, de imponer castigos. Entonces, ya teniendo todo este cóctel, pues es por lo que tenemos esta situación. Ahora bien, con esta gradación de penas, teniendo en mente que si lo peor es perder la libertad, pues es por lo que se maneja que si una pena se vuelve más o menos grave,
pues tiene que ser en función de afectar a los bienes más importantes, como en este caso la libertad. Y por eso la mayoría de las veces se maneja de que si se quiere sancionar algo que la sociedad considera muy grave, pues entonces suben las penalidades, como si esta fuera la panacea para todas las cosas. Ahora bien, el problema aquí también está de que esta cuestión de no considerar los temas económicos al respecto y tener amontonada la gente, si tenemos que manejar reclusorios, penitenciarías con estas visiones para manejar como punto máximo la libertad de las personas, más o menos, en un momento dado, y no tomamos en cuenta que cada llamado delito tiene sus propias causas, sus propios tratamientos, y además no se costea los propios recursos. ¿Cuánto va a costar? Si aumentamos, por ejemplo, una pena en el nivel jurídico, pues se oye bien con todas estas visiones, pero si no se costea qué impacto representa este tener más gente en una área de segregación, es decir, que se le va a tener que mantener, que va a tener que tener custodios más tiempo, que va a tener instalaciones, y que esas instalaciones, en la medida que las penas aumenten, pues puede llegar un momento que se rellenen, pues entonces esto no está resolviendo los problemas de fondo. Ahora, hablar de penas de muerte, pues implica ya evidentemente un castigo, una sanción, pero no implica que se esté revisando los fondos que generó cada cosa, ni si la gravedad de cada cuestión es tal que deba de merecer por la muerte de alguien. Estamos yéndonos quizá por un lado fácil, de ya decidir muerto el perro con rabia, pues se acabó la rabia, ¿no? Pero esto no necesariamente está resolviendo los fondos de cada cuestión. Entonces, estos son los puntos por los cuales me parece a mí que aunque se pudiera poner la pena de muerte, y además pues sabemos que nuestro derecho se puede hacer, pero que no es una norma vigente. Es vigente, pero ya no es positiva, porque la sociedad decide que no se debe aplicar esto. Pero si aún en el caso que lo pudiéramos manejar, si se pudiera hacer, pero no atacamos los fondos de cada cuestión, ni tampoco le entramos a definir la gravedad de cada delito que ameritaría esto, pues entonces no estamos atacando realmente las causas de fondo. Y matar a una persona, aunque en este caso sea el Estado, pues sinceramente, si no se resuelven los temas que generaron, los factores llamados criminógenos, pues sería una manera, a mi modo de ver, de estarnos haciendo como tío Lolo, ¿no? ¿Y qué tanto sería esto un modo de resolver problemas serios? Les agradezco mucho su atención, y si hubiera alguna cosa que en ustedes estuviera, aquí estoy a su disposición, háganmela saber. Muchas gracias.